Saludo, mi nombre es Eridania Johnson Jones. Mi compañera y yo le estaremos hablando del tema del aborto, los tipos de aborto, los aspectos sociales, económicos y religiosos de lo que es el aborto. El aborto a nivel mundial ha tomado un auge extraordinario. Este crimen, que para muchos lo es, para otros no lo es, ha sido objeto de muchas controversias y de diferentes criterios divididos en cuanto se refiere a la concepción o no. Quienes justifican su planteamiento casi lo hacen basándose siempre en lo económico, es decir, la situación económica que se encuentra la persona, que es la víctima del fenómeno. Por otro lado, tenemos que se oponen, no importa de la forma, pero de ninguna manera justifica la práctica del aborto. Este tema del aborto, hace meses anteriores, ha sido un tema de mucha discusión, ha sido un tema que se ha estudiado más profundo de lo que ya es conocido, y por eso mi compañera y yo elegimos este tema para investigarlo. Tenemos que el aborto se define como la expulsión prematura y violenta, provocada del producto de la concepción independientemente de la circunstancia de edad visible e incluso de forma regular. Tenemos que en medicina se define como la pérdida del producto de la concepción antes de que sea visible. También este término en medicina se le llama lo que es alumbramiento prematuro. Como es fácil notar, hay una diferencia entre el aborto. Conviene precisar su sentido jurídico, que es una parte de mucho interés en cuanto se refiere al aborto, una parte que debemos de trabajar en cuanto que dice la parte jurídica sobre el aborto. Según la parte jurídica dice que el aborto existe de todas las veces que por un procedimiento cualquiera que sea, ya sea artificial o de otra manifestación, se interrumpe el desarrollo. En este tema se interrumpe el embarazo. Al referirse de la concepción jurídica del aborto como la expulsión prematura del producto de la concepción, se establece que la finalidad de la incriminalidad del aborto no es la protección de la vida, sino que ésta se interrumpe. Y esto ya tiene un peso en la ley, que se interrumpa lo que es la concepción, que en este caso que se interrumpa por cualquier medio. Si nos vamos a los aspectos social del tema del aborto, cabe observar que el aborto en este último tiempo ha evolucionado, porque antes el aborto no tenía un peso a la ley, no tenía una forma de por qué justificarse tanto, porque los padres eran los que tenían la potestad de vida o de muerte de su criatura. Ellos eran los que decidían, pero a la sociedad evolucionar, entonces deciden que esto se toma como un crimen, el aborto. Pero la sociedad cristiana es la que ha tenido mayor peso, la que ha tenido mayor éxito en cuanto a lo que se refiere a darle un peso de ley sobre el aborto. También los teólogos han afirmado un poco acerca de lo que es esto, y también dice que se puede castigar dependiendo a lo que se refiere en qué parte del aborto. La Iglesia Católica, por su parte, conserva su postura tradicional, no solo oponiéndose al aborto, sino además se opone a toda forma a que se oponga la vida, que se oponga la natalidad, que se controle la natalidad artificial. De una forma u otra, se ha llegado a pensar de que el aborto eugénico debería admitirse. Esto siempre y cuando que tenga una justificación. Un ejemplo, que si el niño nacerá con deformaciones o enfermedades, por eso se ha dado un paso a lo que es el aborto eugénico. También los aspectos jurídicos legales resumen un conjunto de leyes
que varían de acuerdo al país donde nos encontremos, así se va a aplicar. Muchas de estas revisiones las podemos clasificar en 3 categorías, que son las restrictivas, las moderadas y las liberales. En República Dominicana actualmente se utiliza lo que son las restrictivas, que se recibe el aborto de manera radical, que se limitan en aquellos casos que no justifiquen una forma adecuada. Es decir, en nuestro país se justifica el aborto si protegiendo lo que es la vida de la embarazada. Si la embarazada tiene alguna complicación, se puede hacer un aborto. De otra forma, por un mismo placer de una persona, no se admite lo que es el aborto. Mi compañera le estarán dando más explicación, profundizando más a lo que es el tema del aborto. Hola, mi nombre es Luis Jiménez Marco y yo le voy a hablar un poco del aborto en el aspecto religioso. En la Iglesia Católica entiende por aborto la muerte provocada por un feto, realizado por cualquier método de la etapa del embarazo, del instante mismo de la concepción. Así ha sido declarado el 23 de mayo de 1988 por la Comisión para la Interpretación Auténtica del Código de Derecho Canónico. Esta cuestión, desde luego, es un problema científico, político y social grave. La Iglesia se opone al aborto y aconseja a sus miembros que no se someta a un aborto ni que lo lleve a cabo. Según la opinión médica competente, la vida o la salud de la mujer esté en serio peligro, o que el embarazo sea resultado de una violación que produzca serio trauma emocional a la mujer. Aún así, el aborto debe considerarse solo después de que la persona responsable haya consultado con la autoridad del sacerdocio que la realizan y hayan recibido la confirmación debido por medio de la oración. Voy de acuerdo dependiendo del caso. Si es por la causa de una violación, la madre queda traumatizada y el niño lo que viene a este mundo es a sufrir, a pasar trabajo por medio del maltrato por parte de la madre ocasionado por el trauma que le queda a ella por medio de la violación. Mi nombre es Junelki Medina y yo le estaré hablando acerca del mismo también. Bueno, en el término médico, por aborto se entiende a toda expulsión del feto, natural o provocada en el periodo no viable, o sea, en el periodo de gestación de su vida intrauterino, es decir, cuando el feto o el embrión no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. También se conoce por lo general como aborto a una manera de terminar con un embarazo. Algunas veces un embrión o un feto deja de desarrollarse y se expulsa del cuerpo naturalmente, y a esto se le llama aborto espontáneo. También una mujer puede elegir poner fin a un embarazo mediante un embarazo inducido. También existen dos tipos, dentro de los tipos de aborto, yo tomé dos, que son el aborto quirúrgico y el aborto médico. Dentro del aborto quirúrgico se dice que es uno de los procedimientos más seguros y más confiables. Existen dentro del área de la salud, y en la mayoría de las veces se realiza de forma ambulatoria, con anestesia local. Dura aproximadamente de 7 a 10 minutos en el proceso de extracción del feto o del embrión. También se dice que existen
varios procedimientos dentro del procedimiento quirúrgico o el aborto quirúrgico, como había dicho anteriormente, y dentro de estos están aspiración manual, que se dice que se realiza para abortos en una etapa temprana entre 4 a 10 semanas. Mediante este proceso se varía el útero con una jeringa manual a través de una succión suave. También se encuentra la dilatación o succión con curetaje. En este procedimiento se vacía el útero, se vacía suavemente con una máquina de succión. Mediante este proceso se varía el útero con una jeringa manual a través de una succión suave. También se encuentra la dilatación o succión con curetaje. En este procedimiento se vacía el útero, se vacía suavemente con una máquina de succión y se utiliza una cureta. Como dije, una cureta es una herramienta delgada para limpiar las paredes del útero. Y por último se encuentra el de dilatación y evacuación. Se realiza cuando el embarazo supera las 14 semanas y que es menor de las 23 semanas. En este procedimiento se puede tomar dentro de 10 a 30 minutos la inducción o el método de extracción para extraer el feto o el embrión. También quiero decir que yo no estoy de acuerdo con el aborto, ya que si se tiene la valentía para tener relaciones sexuales, también se tiene que tener la valentía y la madurez para traer un niño. Pero se está trabajando porque lo legalicen aquí, pero yo no estoy de acuerdo, porque para eso existen métodos que deberían de ser implementados por las mujeres para evitar un embarazo no deseado. Hola, mi nombre es Giselle Obando. Le estaré hablando de varios tipos de aborto. El aborto inductivo es la interrupción vital activa del embrión o feto hasta las 22 semanas del embarazo. El aborto terapéutico o indirecto es cuando se realiza desde razones médicas o de un aborto electivo. Interrupción voluntaria del embarazo es cuando se realiza por decisión propia de la mujer. El aborto espontáneo natural es aquel que no es provocado intencionalmente. La causa más frecuente de la muerte fetal son por anomalías congénitas del feto o frecuentemente genéticas. También se deben a anomalías del tracto reproductivos o enfermedades sistemáticas de la madre o enfermedades infecciosas. A la edad de la gestación es superior a las 22 semanas de embarazo y el peso del feto supera los 500 gramos. Los síntomas se encuentran el sangrado ultravaginal anormal que se detiene valorada por el ginecólogo, que verifica que no queda resto en la placenta.